Hola, ¿qué tal, familia de vibraciones mágicas? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, ya sea en cualquier uso horario en el que estés viendo o escuchando este episodio. Yo soy Pilar Jiménez y te doy la bienvenida. Y el día de hoy quédate porque vamos a tocar un tema súper bonito. Tengo un invitado de lujo, una persona a la que conozco hace muchísimo tiempo, pero también a la cual admiro, respeto y sobre todo quiero muchísimo. Y él va a hablar de la expresión del amor en la tierra, como esta parte tan importante, cómo expresamos el amor. Y para eso le damos la bienvenida a Javier Campero. Hola Javi, ¿cómo estás? Hola Pili, muchas gracias por invitarme, gracias por contemplar que platique aquí con ustedes y pues bueno, ojalá que salgan cosas muy bonitas y que obviamente la gente que te ve y obviamente compartiendo, pues ojalá que les ayude a poder manifestar en este mundo. Por supuesto, no, hombre, nosotros pues estamos de verdad muy encantados que nos hayas dicho que sí. Eres un hombre muy ocupado, sé que tienes muchísimas cosas dentro de todo, porque tienes negocios, ya nos vas a platicar un poco, porque precisamente por eso estás aquí con nosotros compartiéndonos, porque mucha gente piensa, y por eso quiero preguntarte esta parte, ¿no? Muchos pensamos que manifestar y poner como en nuestra cabeza cosas y quiero y quiero y quiero y el tener, ¿no? Esta parte de materia en nuestro día a día, pues estamos en este mundo material en donde si no tocamos, no lo vemos, ¿no? No lo sentimos, no lo escuchamos, pues cuesta un poco de trabajo incluso poder entender que tengo, ¿no? O sea, que tengo materia. Pero tú elegiste este título para este episodio y me encantó porque ¿por qué lo elegiste? La expresión del amor en la tierra. O sea, ¿cómo con esto yo voy a lograr de verdad estos objetivos que yo me planteo? Claro. Pues es que yo desde niño como que la parte del amor es como muy importante, o sea, casi todo lo que yo hacía lo hacía como pensando en eso, en el amor, en lo que de alguna manera a mí me hacía sentir feliz. Y siento que el amor es como esa parte que te lleva siempre a la felicidad. Entonces, de alguna manera, siento que todo lo que puedes lograr en el mundo siempre tiene que ir acompañado del amor, ¿no? Por así decirlo, ¿no? O que surja desde el amor. Entonces, siento que es una forma muy efectiva de que las cosas se plasmen en el mundo cuando lo haces así. Entonces, por eso, cuando me preguntaste el tema, dije, bueno, creo que es la forma en la que siempre yo he actuado, o sea, siempre he hecho las cosas con amor y de hecho, pues en todo, ¿no? En mi negocio, en todo lo que hago, siempre pongo esa palabra, ¿no? Y de hecho, constantemente amigos, pues sí, también parejas, obviamente familia, hermanos, así, yo a todo mundo les digo te amo. Siempre he quitado como la palabra de te quiero y más bien digo te amo porque creo que el amor es muy, muy fuerte y eso hace que en el mundo las cosas funcionen diferente. Y entonces ya tocaste una palabra que la verdad es que ha sido como la palabra, ¿no? A Claro. través del tiempo, de la historia, de la época moderna, de la antigua y de todas, o sea, el amor. Y aquí me quiero detener un poquito porque obviamente cada uno de nosotros nos enseñaron qué es el amor de una manera diferente, desde donde venimos, ¿no? Nuestras familias, por supuesto, la forma en la que nos relacionamos con los demás lo aprendimos, obviamente, de nuestros padres, de nuestra casa primaria, ¿no? Y a lo mejor ellos lo aprendieron a su vez de sus padres y así sucesivamente, ¿no? Y Claro. muchas veces me ha tocado ver que pues es que si siento que no me pegas, pues no me amas, ¿no? El amor se demuestra, sí, es cierto, o sea, a veces el amor de pronto lo mezclamos, ¿no? En muchas formas de demostrarlo y no acabamos de entender qué es el amor, ¿no? Incluso cuando somos ya adultos decimos el amor propio. Claro. Híjole, qué complicado empezar a hablar como en esos términos. Yo sé que tú tienes una concepción bastante sencilla, y lo digo bien, ¿eh? Porque yo creo que desde ahí es como se tiene que entender el amor, ¿no? Pero compártenos tú cómo empezaste a entender que desde esta palabra y cómo lo empezaste como a usar, o sea,
qué es sentir amor? O sea, cómo lo sientes aquí, una cosita en el pecho, alguien te habla al oído y te dice va, o cómo es. Cuéntanos en tu experiencia cómo lo has vivido. Claro, pues bueno, siempre he compartido pues con diferentes personas porque algo que a mí me fascina pues es compartir, sobre todo compartir conocimiento. Y obviamente cuando estaba chico pues solamente yo sentía que era algo que a mí me movía, ¿no? Yo creo que el amor te mueve. Y cuando digo te mueve, literal te mueve, o sea, de hecho tus partículas, tus células, todo, pues de alguna manera se mueven por eso. Y es que se siente como esa acción o ese movimiento. Y yo siento que el amor es parte de la acción y de hacer cosas. Y de que cuando las haces te emociones y te sientas feliz y digas, esto me gusta. Y pues ya cuando pues obviamente crecí y obviamente tuve conocimiento, leer cursos y muchas cosas, tú eres parte relevante de eso porque como que eres siempre me fuiste llevando por ese tema como esotérico, ancestral y cosas así y obviamente me gustó cuando te conocí y de alguna manera también pues es como parte de tu plan, ¿no? De conocer gente que te vaya como también de repente dando como cosas que te nutren y que te van empujando hacia allá, ¿no? Entonces, para mí, siempre que ya tuve conocimiento, entendí que el amor era, pues todo, era física, química, matemáticas, biología, ¿no? Todas las ciencias. Y que esa parte cursi que de alguna manera se nos enseñó, pues bueno, es una parte romántica, ¿no? Que funciona en el mundo para pues verlo desde una perspectiva bonita, ¿no? Pero en realidad, si profundizamos, pues es todo, o sea, el amor es todo, todo lo que vemos en el mundo, ¿no? Desde la mesa, inclusive hoy en día los celulares y todo esto por donde hoy estamos platicando. Ahí está rondando el amor, está flotando, está entre nosotros. Nada más que son cosas que de repente son como un poquito como complicadas de entender, ¿no? Pero yo siempre lo llevo más que nada a lo que hacia mí que es aquello que sientes que te emociona cuando haces, ¿no? Y yo creo que ahí entra también, pues, cuando conoces a una persona que te mueve y sientes como la necesidad de tener acción ante esa persona, ¿no? De querer hacer. Y yo creo que no nada más es en eso, ¿no? Como bien lo platicamos antes, yo creo que es en todos los ámbitos, ¿no? En mi trabajo, ¿no? En estudiar, en hacer un hobby, ¿no? Porque pues hay gente que de repente hoy en día lo vemos, ¿no? O sea, gente que a lo mejor no estudió, pero lo que hace, no lo hace maravilloso, ¿no? No sé, no voy a poner ejemplos muy normales o muy básicos como patinar, ¿no? Hacer patineta o subirse a una bici y hacen cosas extraordinarias, pero las hacen desde ese sentir que les emociona, ¿no? O las personas estas que se avientan, que para mí es maravilloso de así volando, ¿no? Que abren como una capa que llevan, pues y van volando y cuando se bajan, o sea, los ves tan normal y yo digo, yo me estaría muriendo, ¿no? De miedo tal vez, ¿no? Pero lo hacen con mucho amor y yo creo que eso es lo que los lleva a hacerlo bien y a hacerlo, pues, esplendoroso, ¿no? O sea, de un nivel alto, ¿no? Y eso, pues, ahí está reflejado el amor. Entonces, para mí el amor es eso, esa acción interna que te lleva a hacer cosas maravillosas. Wow, lo acabas de decir, por eso digo tan sencillo, pero al mismo tiempo complicado, porque creo que vivimos también en una época en donde estamos muy alejados de eso, ¿no? Claro, Tenemos que ir a trabajar, ¿no? O sea, es un tenemos que, ya no es disfruto, como tú bien dices, me mueve la acción de disfrutar lo que hago, levantarme, hacer ejercicio, o sea, ya no lo hago sino como un deber, ¿no? Un deber ser. Y entonces nos van poniendo estos chips en la cabeza de si no sí, tienes, pues no eres, ¿no? Y claro, entonces la materia empieza a tener como este grado de priorización en la vida de todos nosotros, pero lo estamos haciendo desde este punto, ¿no? Me tengo que levantar a trabajar. ¿Por qué? Pues porque tengo que comer. ¿Por qué? Pues claro, porque tengo que pagar la renta, porque tengo que pagar mis gastos, por lo que sea, ¿no? Y claro. muchas de las veces ni siquiera nos ponemos a pensar, y por eso yo creo que hay tanto estrés en el mundo, ¿no? Porque lo que ya quieres es salir de ahí, Sí, claro. liberarte.
o sea, quiero llegar a mi casa, quiero irme con mis cuates, quiero irme a echar un refresquito, una chelita, o sea, ya no estamos pensando en lo capaces que somos a la hora de crear, porque así como bien dijiste que el amor te mueve a la acción y la acción es creación. Y desde Claro. ahí es como empieza a funcionar todo de una manera casi mágica. Pero Javi, estamos en un mundo que está totalmente como que a la inversa, ¿no? O sea, estamos creando, bueno, más bien, ni siquiera estamos creando o co-creando desde el amor, porque no tenemos esa capacidad para darnos cuenta si realmente lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo desde ahí. Entonces, puede ser muy utópico decir, yo me dedico a lo que me gusta y padrísimo porque aparte me pagan, ¿no? Por eso. Sí, Eso es como muy utópico, ¿no? Siempre decimos, sí, no, es que claro. sería lo maravilloso, Maravilloso, pero, claro. pero la verdad es que estamos muy lejos de eso, mucha gente. ¿Cómo igual desde tu experiencia, qué podemos hacer para darnos cuenta y esos como pasitos a lo mejor o esa como guía de saber que yo puedo conectar desde el amor y hacer y tener, ¿no? Primero ser, luego hacer y luego tener lo que yo quiera. Claro, Porque hablábamos hace rato fuera del episodio que todo el mundo habla de la manifestación y vamos a manifestar y sí, todos juntos y agarrados de las manos pero nada más manifiestas, quiero un coche, quiero un viaje, quiero mi casa, pero claro, nadie manifiesta paz en el mundo, que a los demás, que la gente que no tiene que comer tenga que, o sea, claro, nadie manifiesta eso, ¿no? Porque ni claro, siquiera lo estamos pensando. Entonces, claro. cuéntanos un poquito cómo podemos ir llevándonos como a encontrar esa, que yo digo desde lejos lo veo como utopía, hoy ya sé que no es utopía, que existe y que está, Claro. pero, pero cuéntanos en tu experiencia cómo podemos llegar a ese punto o darnos cuenta. Pues creo que siempre también es algo que comparto, siempre creo que todo tiene que ver con el conocimiento. O sea, yo creo que es importante estudiar, creo que es importante tomar cursos. Creo que a ese estudio hay que sumarle el practicar lo que estudias. También hay que sumarle otras herramientas como hacer ejercicio, meditar, hacer yoga, hacer cosas que de alguna manera también apoyan o aportan a esa parte del conocimiento. Y ese conocimiento al final del camino se va convirtiendo también en sabiduría. Y el problema de esto es que muchas veces como que yo siempre he dicho que no nos han dado como una materia, eh, o sea, nos dan todas las materias en la escuela de muchas cosas, pero nunca deberían de poner una materia de conocerte a ti mismo. Y yo creo que siempre conocerte a ti mismo te lleva a tener conocimiento de muchas, muchas cosas que a veces ni siquiera son necesarias que tengas que tu cuerpo viajar a eso, ¿no? Entonces, hay libros ahí ancestrales, libros espirituales, libros, pues yo siempre lo digo así, también son masónicos, también son libros de diferentes cosas, chamanes, ¿no? Que te van diciendo y que inclusive coinciden en muchas cosas en donde te van diciendo cómo de alguna manera puedes desarrollar y desenvolverte con ese conocimiento, ¿no? Y al final de cuentas ese conocimiento te lleva a entender, ¿no? A entender, por ejemplo, las cosas de otra manera, ¿no? Y que de alguna manera cuando tienes ese conocimiento, pues hay un libro por ahí que es el equivalente que te dice que lo que es adentro es afuera y lo que es afuera es adentro y viceversa. Y que de alguna manera eso, cuando tú te conoces a ti mismo, conoces el universo. Y a lo mejor como dices, todo eso se oye, yo creo que yo ya no tanto, pero se oye como utópico, o se oye como de ensoñación, pero es realidad, o sea, cuando te conoces a ti, conoces todo lo que está allá afuera y de alguna manera eso te puede llevar a materializarte, ¿no? Y a materializar muchas cosas y entender, pues, cómo es este juego, porque pues en realidad también allí son como cosas que ya cuando vas profundizando te das cuenta, ¿no? Muchos maestros espirituales cuando los oyes hablar, no profundizan mucho en la palabra, pero eventualmente mencionan la palabra que esto es un juego. Y lo mencionan porque en realidad sí lo es así, hay programación, hay muchas cosas, hay números,
Entonces, por eso digo, cuando tienes el conocimiento te vas dando cuenta y ese conocimiento es eso. O sea, yo creo que un programador tuvo que estudiar para programar hoy en día lo que hoy se programa, ¿no? Inclusive por donde hoy nos estamos comunicando, ¿no? Los celulares y todo. No nada más agarró y lo hizo así de, ya llegó y voy a escribir, ¿no? O sea, a lo mejor si hay alguien que lo hace, eh, pues es uno de miles de millones. La mayoría tienen que estudiar y después practicarlo y después empiezan a formar cosas, ¿no? Y es ahí cuando se empieza la creación. Lo que pasa es que también la gente lleva esta parte de las creaciones como de una manera muy así romantizada o romántica, en el aspecto de creen que todo va a parecer como con una varita mágica, pero por eso también tienes que tener acción. Y entonces el conocimiento te va sumando para después irte a empezar a co-crear. Yo le digo a la gente, desde que tú vas y empiezas y compras tu departamento o rentas tu departamento y llegas y tú dices, aquí quiero que vaya un sillón, y aquí quiero que vaya una mesa, y aquí quiero que vaya la televisión, desde ahí estás creando, nada más que lo minimizamos y pensamos que eso no es una creación, solamente acomodé los muebles, ¿no? No, eso también es una creación, ¿no? O sea, puse aquí la tele, puse aquí, y cuando te sientas dices, ah, me siento a gusto, y eso es una creación tuya, ¿no? Y son cosas tan sencillas como esas, y obviamente eso lo puedes ir llevando a otros niveles, ¿no? Pero creo que si no te das cuenta, si no tienes el conocimiento, si no estudiaste, si no practicas, si no tomas cursos, si no, pues como que conjuntas muchas cosas, te digo, como hacer ejercicio, comer bien, no muchas cosas, pues obviamente eso ayuda, ¿no? En su momento a crear de una manera diferente. Y sí pueden suceder cosas maravillosas, como tener todo lo que tú quieras en el mundo, lo puedes tener cuando ya practicas mucho, ¿no? Y cuando ya llevas un rato haciendo y teniendo el conocimiento. Entonces yo creo que es con conocimiento, práctica, trabajo, acción y hacer las cosas con amor, ¿no? Eso es como parte de... Híjole, pues nos estás dando una receta que a lo mejor muchos por ahí han escuchado, pero pocos la han puesto en acción. Y si hay alguien que yo conozco que realmente es el resultado de esta fórmula, eres tú, Muchas porque lo gracias. has llevado así, ¿no? Y Claro, acabas de decir algo que me encanta porque dices, primero hay que estudiar, autoconocernos, revisar, hay que revisar nuestra mente en este estado meditativo, pero a veces cuando somos jóvenes, y voy a hablar ahora de esta parte generacional, claro. Javier, estamos muy desconectados de eso, ¿no? Tal vez tú no, tal vez tú eres un alma de esas viejas que ya sabía que venía con un sentido diferente a muchos y que desde ahí estabas accionando, simplemente te fue llegando la información y tú fuiste tomando acción, ¿no? Pero Claro. muchos otros, y me incluyo, pues no pasamos por ese proceso tan fácil. O cuando uno es joven, la verdad es que, o sea, que vamos a estar meditando, o sea, que vamos a estar buscando esa parte del amor en una expresión en todo lo que haces. O sea, realmente generacionalmente no es tan fácil, ¿no? O sea, tal vez ahorita ya nosotros lo vemos con una perspectiva diferente y no porque estemos en una edad, ¿no? Madura, pero estoy hablando de que en tu caso, que me sorprende desde que eras muy joven, lo manifestaste, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos volcar ahora eso en otra vez desde tu experiencia? Porque, repito, tú eres la mejor ejemplo de esto que estás tú diciendo, sobre todo para nuestros jóvenes, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hacer que ellos también se manifiesten en este amor, que puedan materializar las cosas? Porque aunque no lo creas, estos episodios también los ve la gente joven, ¿no? Y la gente Claro. joven a veces es la que más requiere esta información. A veces los que ya vamos un poco más para allá que para acá, pues bueno, hacemos lo que podemos con lo que tenemos en estos momentos y procuramos hacerlo, ¿no? Pero los que son más jóvenes, no es tan sencillo. A ellos, a ellos, ¿qué les dirías? ¿Qué tips les podrías dar? ¿Cómo podrían ellos conectar? Pues todo esto, ya sé que les dijiste, bueno, pónganse a estudiar, hagan más, pero la realidad es que cuando uno es joven, pues no pasa eso, esa es la verdad, ¿no? O sea, esa es la verdad.
pero yo creo que sí hay otras cosas con las que pueden empezar a conectar para poder descubrir que desde el amor pueden manifestar todos sus objetivos en la tierra. Claro. Híjole, me hace una pregunta que llevo mucho tiempo queriendo así sacar la receta, porque obviamente yo siempre he pensado que todas las generaciones suman al todo, ¿no? Y van sumando y al final de cuentas son muy valiosas, ¿no? Yo creo que también todas las generaciones al final de su generación, ¿no? O sea, cuando digo es cuando ya empezamos a morir, a lo mejor nos damos cuenta que hubo errores, pero también hubo aciertos. Entonces yo lo que creo es que todas las generaciones a final de cuentas llegan a sumarle algo y también hay errores que se tienen que corregir, ¿no? Que las siguientes generaciones cambian y van como modificando. Eh, yo creo que como dices es muy difícil, yo creo que también pues en mi generación y en tu generación, yo me acuerdo que cantaba la de Ey Pachuco y se la cantaba mi papá con toda la fuerza del mundo porque decía, "Pues, o sea, tú te juzgaba por ser Pachuco, ¿no? Y ahora yo quiero ser otra cosa". Y entonces siempre es como esa como pelea hasta cierto punto que pues, no es que tenga que ser así, pero de alguna manera pues esa rebeldía hace que de alguna manera nos lleve a nuevas cosas. Yo en lo particular siento que todo eso nos ha llevado a lo que hoy estamos viviendo. Yo no creo que esté tan mal, aunque pues sí, así a primera vista sí como que nos sacamos mucho de onda, pero para mí la tecnología, las formas en las que los chavos se desarrollan se me hace maravilloso. Sin embargo, creo que hay cosas que tendrán que suprimir o también corregir o cambiar, ¿no? Y muchas otras cosas yo creo que son maravillosas, ¿no? Pero también yo trato de estar, encontrar esa receta para poder darles esa información. Te lo digo porque pues yo ya llevo, bueno, parte de estas manifestaciones de lo que platicábamos, pues obviamente es mi negocio, ¿no? Y que justamente lo que hoy en día yo hago es tratar de ponerme yo como ejemplo para que la gente un poquitito vea, ¿no? Que luego es complicado porque pues luego también hasta escuchar historias de otras personas como que nos aburre, pero ahí es donde a veces yo cuando estaba más chavo veía a mis jefes y yo quería saber de ellos y estar ahí atento. O sea, el tipo que yo le podría dar a la gente es observen otras personas que admiran, observen otras personas y puedan absorber toda esa información y llevarla a su vida, porque es bueno, cada persona siempre te va a nutrir de algo, no necesariamente tiene que ser espiritual o no, pero ha sido para mí muy complejo pues poder hacer esto, pero me pongo yo de ejemplo y les digo, miren, yo, por ejemplo, hablando de manifestación material y no un poquitito de lo que decías hace rato, pues yo les decía, yo mis papás no me heredaron nada más que lo único que me dejaron de ser quien yo quería ser. Y eso se me hace maravilloso. Y eso yo estoy muy agradecido con mis papás y siempre lo he dicho, porque mis papás me dejaron estudiar diseño gráfico cuando, si hoy en esta época ya estudiar diseño gráfico ya con inteligencia artificial es complicado, en aquel entonces también todavía lo era, porque me acuerdo que mucha gente me decía, no mis papás, fíjate que eso es la parte importante, mis papás no me decían nada, pero otras personas me decían, no, y vas a terminar dibujando, haciendo dibujitos en el centro, ¿no? Allá afuera del Zócalo, ¿no? Y entonces era así como, no manches. Y mis papás, cuando yo les dije, voy a estudiar diseño gráfico, en esa época era, estudia abogado, doctor, ¿no? Para que ganes dinero, ¿no? Mis papás nunca me dijeron que no, o sea, como que dijeron, pues que eso estudié, y yo estudié muy feliz diseño gráfico, que para mí es maravilloso. Y de alguna manera de ahí yo empecé a hacer todo eso. Entonces, yo lo que les podría decir es que traten de sentir que es que ese es el problema. Cuando no tienes conocimiento, muchas veces el sentir, o yo por ejemplo como y trato de cada vez que me como algo, saber si mi estómago está haciendo mucho ruido, si yo me estoy, y eso es sentir, ¿no? O sea, eso es sentir, pero a veces ni lo hacemos, comemos y ya, y nos vamos. Yo como y estoy tratando de sentir que ese alimento cómo está pasando por mi estómago, por mí, si desde que lo estoy comiendo ya me estoy sintiendo, hoy en día me pasa, de repente ya casi no tomo azúcar y de repente como algo que tiene azúcar y empiezo a sentir como mis zumbidos, o sea, mis oídos tienen unos zumbidos más altos, o sea, como pareciera ser que la presión crece, ¿no? Y estoy observador de eso, entonces yo lo que le diría a la gente como tip es, traten de sentir lo que, si estoy haciendo esto y me estoy sintiendo bien con esto, pues es que eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Y yo creo que, pues, un tip que yo les daría es ese, ¿no? Pero
creo que es súper necesario que tengan conocimiento, porque a veces podemos sentir, pero no sabemos ese sentir cómo llevarlo a otro punto, ¿no? Solamente lo siento y ¿y ahora qué hago con eso, no? ¿Qué puedo hacer con ese sentir? Ah, bueno, si tienes conocimiento, pues a lo mejor te puedes dar que es un don también y que ese don te puede llevar a hacer cosas para ti y para otras personas de una manera maravillosa. Entonces, pues un tip que yo te diría, que estoy todavía en ese descubrirlo porque digo que tengo mi negocio y pues han pasado muchos chavitos, ¿no? En mi negocio y, ay, bueno, a veces pues yo me doy de topes y a veces trato de entenderlos y créeme que yo, por el tema de meditar, yo siempre estoy como muy actualizado, porque la meditación hace que tu mente se actualice en el mundo. Y yo siento que siempre estoy tratando de nutrirles, inclusive a veces les digo, es que esto que yo les dije, ustedes me lo tendrían que haber dicho a mí, no yo a ustedes, porque ustedes son los que tienen que estar ahí investigando, observando, siendo curiosos, ¿no? Entonces, yo creo que sería todo eso, o sea, sería sentir, ser curioso, siempre querer saber un poco más de las cosas, tener un poquitito más de asombro ante las cosas, ¿no? Y hoy con el internet y con todo esto que es tecnológico, que no creo que sea malo, pues también como que nos ha llevado a perder como este asombro, ¿no? De muchas cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que serían esos como pequeños tips Ay, no, muchas gracias, Javi. Y acabas de decir otra cosa también bien importante, ¿no? Bueno, como la serie, ¿no? Estos Black Mirrors, ¿no? Que nos tienen, pues que nos tienen ahí atrapados, ¿no? Y hablo en general, ¿no? Como dices, el mundo cambió a partir de que nacieron la tecnología, las redes sociales, el internet que se expandió al mundo y que ahora, pues gracias a eso estamos tú y yo ahorita platicando, bueno, porque Javier está en la Ciudad de México y obviamente nos da estas oportunidades, ¿no? De enlazarnos, de estar de alguna manera unidos, ¿no? Con gente pues, de todo el mundo y ahí es donde empezamos como también, a pesar de que puede ser una unión más cercana, al mismo tiempo nos aleja, ¿no? O sea, tiene esta como dualidad. La tecnología en apariencia te pone, te une y al mismo tiempo pues te separa, ¿no? De todo. Y esto que acabas de decir de lo de el asombro, ¿no? Es como cuando eres niño, ¿no? Cuando somos niños, la verdad es que los niños, ojalá, ¿verdad? Que ya no les pongan el celular para entretenerlos a los 3 4 años, que los estoy viendo allá los pequeñines con sus tabletas ahí, ¿no? Viendo y como en un estado de trance, ¿no? Cuando somos niños debemos estar corriendo, saliendo, oliendo, tocando, ¿no? Experimentando la naturaleza, y entonces vienen todos esos estados del wow, wow, ya viste Claro, eso, wow, y mira ese sapito que está en el lago, porque wow, ¿no? Y eso qué es wow, claro, o sea, y entonces los niños se llenan de toda esa experiencia, ¿no? A través de sus sentidos, ¿no? Entonces tú dijiste algo que es sientan, ¿no? sí, Aprendan a sentir. Sentir, evidentemente, es a través también de la experiencia corpórea, ¿no? claro, Tu cuerpo es el que forma parte de esa experiencia. Entonces, imagínate si solo estás sentado así viendo un Black Mirror, pues, ¿qué claro, sientes ahí? O sea, ondas claro, electromagnéticas nada más que están entrando a tu cuerpo de una manera brutal y que tú ni cuenta te das, ¿no? claro, Entonces, me parece que también mucho de lo que hoy estamos viviendo con las generaciones que ya nacieron con esto, porque ni tú ni yo nacimos con esto, a nosotros todavía nos tocó sorprendernos, sí, todavía sí, nos tocó llenarnos de tierra, ¿no? Jugar en la tierra, y tocar cosas, subirnos a los árboles. Bueno, yo no, pero estoy segura que muchos de los que nos están escuchando sí. Y ahora que las generaciones pues ya no pueden salir porque ya ni siquiera hay espacios donde poder estar, ¿no? Ya el mundo se hizo más peligroso, por no decir una cosa, una palabra más como fea, ¿no? Pero ya no es tan seguro, ¿no? Como antes. Y entonces ya todo ya se sustituyó por estas pantallas. Y los niños, los jóvenes, ya dejaron de sentir, ya claro, dejaron de sorprenderse, ya dejaron
ya se separaron de esto que es su cuerpo. Y yo creo que ese es el primer acercamiento, ¿no? Saber que tienen un, Sí, un cuerpo y que el cuerpo también tiene que experimentar, porque desde ahí es como empezamos. Porque claro, si yo quiero saberlo, pues primero tengo que conectar con mi cuerpo, como bien lo dijiste, ¿no? Como y pongo atención a mi cuerpo, ¿no? claro. Experimento con mis sensaciones, con mis ojos, con mis oídos, con mi gusto, con mi tacto, siento. Y cuando uno siente, pues por eso nos emocionamos, ¿no? Por eso decimos, wow, ¿viste? ¿Viste eso? Y tú volteas y pues no, no, ¿qué viste, no? O sea, y eso te da como esa sensación. Yo creo que hoy acabas de decir algo que no me había caído el 20 francamente, en esto de por qué no sienten los jóvenes. Yo también trabajo con muchos jóvenes y ahora me queda muy claro, ¿no? O sea, tienen que aprender a interactuar con este exterior a partir de lo que sienten. Y la Esas. emoción está ligada a eso, tus emociones. Eh, pues por supuesto, a veces es, ¿pero qué sientes? Pues nada, Y ¿no? O nos sea, cuesta como trabajo, ¿no? Nos cuesta como trabajo saber qué es lo que te decía, como que a veces no sabemos qué es lo que estamos sintiendo. Y ahorita digo, perdón que te interrumpa, Pili, pero es que acabas de mencionar una palabra que yo últimamente la traigo porque como que en lo mío siempre voy como con temporalidades y voy como empujando mucho también. O sea, yo trato de utilizar todos estos medios digitales como también obtener como cierta información de lo que está pasando en el momento, ¿no? Y entonces algo de lo que yo he estado platicando mucho con personas con lo que está pasando ahorita es que venimos a este mundo a experimentar. Y por eso también se convierte como en un juego y ese es tengo un diálogo que traigo que si vemos estos juegos de PlayStation hoy en día que caen unos muñecos y que empiezan a correr, ¿no? Hay de diferentes tipos, ¿no? Hay unos que matan y otros no, y otros así, pero que van corriendo y caes en un punto y caes aquí, ¿no? O sea, yo digo, caigo aquí en mi casa y caes aquí y de repente dices, bueno, tengo que ir hacia el cuarto y dar la vuelta, ¿no? Y entonces cuando vas al cuarto y das la vuelta y ahí te sale un monigote y te pega o te dice o algo, ya tienes una experiencia, una vivencia. Entonces por eso esto es muy similar a eso todo lo que hacemos, por eso también mencionaba al principio que lo que es arriba es abajo y lo que es adentro es afuera, es que todo lo que hemos hecho nosotros también es parte de lo que somos nosotros internamente. Entonces nosotros tenemos que venir al mundo a experimentar y ese experimentar nos va a dar sabiduría. Y por eso de alguna manera yo siempre que hay personas que tienen hijos, les digo, tienen que dejar que sus hijos experimenten, que vayan, que vivan, porque, y por eso también hay esa palabra de nadie experimenta en cabeza ajena, y eso es verdad, o sea, cada quien tiene que experimentar su vida. Y de alguna manera, de lo que yo creo que de alguna manera el universo, Dios, quiso que nosotros experimentáramos, son las emociones, son los sentimientos, es todas estas cosas, ¿no? Entonces yo creo que es bien importante, y qué padre que lo hayas dicho, que entendamos que venimos a experimentar, ¿no? Y lo tomo porque no sé si ya viste por ahí un video que está ahorita como en auge de que mapearon el cerebro de una mosca y después de que lo mapearon, sí programaron una mosca, haz de cuenta de una mosca, pero nada más, no la programaron, sino nada más hicieron en la computadora la mosca, o sea, como el render, digamos así, de la mosca. Y luego esa programación, ese mapeo de la mosca, lo metieron a la computadora y lo conjuntaron, y la mosca empezó a reaccionar como una mosca. Y entonces, ahorita hay mucha gente que dice, oye, ¿y si esto que estamos viviendo? O sea, bueno, a mí no me sorprende porque de verdad que esto, pues, con el conocimiento que ya llevo acumulado de tiempo atrás, pues ya llevo estudiando espiritualidad hace como 20, 25 años, pues obviamente yo para mí es algo que yo ya traigo muy constante en mi mente, pero ahorita la gente con esa situación dijeron, oigan, ¿y si estamos en una realidad así? Y yo les digo, es que sí, por eso muchos maestros espirituales dicen que esto es un juego. Nada más que yo les digo, nada más que el que programó esto, pues está bien cañón, ¿no? O sea, es muy sublime, o sea, porque es una programación
pero muy por arriba de lo que hoy vivimos o que vemos como estas programaciones de juegos, ¿no? Pero esos juegos lo que te llevan es a experimentar y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer en este mundo. Y yo le digo a la gente joven, es que si no quieren experimentar y no quieren vivir, ¿y qué es lo que nos limita a experimentar, Pili? Los juicios. ¿No? O sea, es que no hagas esto, no hagas aquello, ¿no? Y entonces yo siempre he sido muy rebelde, o sea, yo, otra de las cosas que les podría decir a la gente es que, mira, ¿no? Voy a decir un tema que puede ser como a lo mejor un poquito delicado, a lo mejor lo puedes poner ahí, pero me acuerdo que mis papás de chicos decían que la marihuana era mala y yo decía, de entrada al principio decía, ¿quién es marihuana, no? Así de, no sabía ni qué era la marihuana, ¿no? Dos, era así como que mis papás decían que era mala y era mala, y yo nunca me quedé con que, bueno, pues es mala, sino más bien yo dije, yo tengo que saber qué es eso, ¿no? Porque es malo. ¿Quién dice que es malo? ¿De dónde salió que era malo? ¿No? Y a final de cuentas todas esas cosas son juicios que nos meten. Y así como la marihuana también a veces te pueden decir que hacer una cosa es malo y en realidad no es malo. O sea, si tú lo tienes que experimentar y vivir, porque eso te va a nutrir a ti de sabiduría y eso te va a hacer crecer y evolucionar como persona, lo tienes que experimentar. ¿No? Y cada quien experimenta cosas diferentes, es un hecho, cada quien cae en su juego diferente, ¿no? El que está en el departamento de enfrente está ahí en ese juego y está experimentando la vida desde otro punto, ¿no? Y está bien, al final de cuentas nos podemos coincidir y nos vamos a dar cuenta que es el mismo mundo y que la experiencia que venimos o lo que venimos a experimentar son las emociones, ¿no? Entonces, pues bueno, qué padre que lo digas, yo creo que es otro de los tips que les podremos dar a los chavos, es no tengan miedo a experimentar el mundo, ¿no? A vivirlo sin juicio y hacer cosas bonitas en él, ¿no? Porque también lo importante es que siempre lo vayamos enfocando hacia lo positivo más que a lo negativo. Y por eso yo digo que estas cosas tecnológicas son más positivas que negativas. Y yo creo que también desde ahorita también nosotros tenemos que empezar a ayudarle a los chavos a quitarles eso y decirles, sí, son positivas, pero en su momento, en su tiempo, ¿no? Y o sea, la utilizo para algo bonito como esto, ¿no? Compartir, ayudar, hacer. Y ya después, pues tengo que convivir, ¿no? Y Pili, ya voy a pagar esto porque hoy tengo que convivir con mis amigos, con mi pareja, con mis papás, y quiero sentirlos, quiero estar ahí con ellos, viviéndolos, ¿no? Entonces, Totalmente, totalmente. Y justo, o sea, yo creo que una de las cosas que, y te digo porque también trabajo con jóvenes, es eso, ¿no? Lo dijiste muy bonito, ¿no? La experiencia a través de nuestras emociones, que eso es la mejor manifestación del amor en la tierra. claro. O sea, estamos en ese proceso de crear, ¿no? A través del amor, porque estamos creando justamente, experimentando, nos sorprendemos de lo capaces que somos y a veces dudamos demasiado, ¿no? Como tú bien decías, son creencias que nos ponen en este chip que traemos educativo, porque incluso hasta en las escuelas, ¿no? También te ponen muchos chips en la familia, en el clan, en todos lados. En todos lados te dicen esto no está bien, esto sí está bien, y tú tienes que guiarte con estas creencias culturales, familiares, que pues con el tiempo pues nos van pasando de generación en generación. Y hoy, que como tú bien dices, a mí la tecnología, digo, aparte tengo un medio cielo en Acuario, entonces a mí me encanta. O sea, Qué yo padre. no estoy divorciada de la tecnología de ninguna manera, al contrario, a mí me emociona, ¿no? Saber qué más puedo yo crear o co-crear ayudada con estas herramientas. O sea, más allá de pensar que sea algo que va a minimizar mi status quo, o a lo mejor incluso mucha gente lo usa así, ¿no? Para sustituir tu forma de pensar. Ah, ya me da flojera pensar. ChatGPT, resuélvemelo, ¿no? O sea, Claro. sí, está bien, mucha gente lo usa para eso, pero yo lo veo desde otra perspectiva, así como lo acabas de decir. O sea, hay que usarlas, pero para un fin mayor, ¿no? Incluso para divertirte, Claro. porque, porque yo creo que una de las cosas que he aprendido con toda la tecnología, pues es a experimentar que me equivoco.
¿y esto para qué sirve? Ay, no, esto está medio raro. Ay, no, esto quién sabe qué. Y luego estoy grabándome y hago mis avatars y me divierto, no tienes una idea. O sea, y no Claro, quiere decir que eso no sea algo que yo no vaya a usar a lo mejor en un momento, en algún futuro. Claro que sí, porque el mundo está cambiando en 3 segundos. Hoy lo que hoy sirve o funciona, mañana ya va a ser otra cosa. El mundo está cambiando a una velocidad tremenda. Yo no sé, en 5 años a lo mejor que estemos compartiendo otra vez, digamos, ¿te acuerdas que hace 5 años decíamos, bueno, pues el mundo a lo mejor va a estar de otra manera, con otra tecnología, con otras cosas, y todos estamos metidos en la misma, no en el mismo juego, ¿no? Porque a lo mejor sí es la Matrix, ¿no? Pero cada quien está en su sección, cada quien está experimentando, cada quien está en donde esté, pero sí hay que sumarnos, ¿no? Sí hay claro, que ser parte de. Y entonces, un poco para ir concluyendo, mucho de lo que tú has hecho hoy en tu vida a nivel material, porque eso es algo que yo admiro y respeto un montón de ti, lo gracias. has hecho justamente a partir de esto. Y toda la gente que nos está escuchando que diga, no, pero es que yo siempre tengo temas con la lana, no, es que fíjate que, híjole, ¿por qué él sí, yo no? No, porque es que ve todo lo que gasta y entonces, pues yo, ¿por qué no puedo gastar igual? ¿No? Siempre es como el tema, ¿no? De la parte material, ¿no? Y si no tengo, pues tampoco me siento que soy, ¿no? A lo mejor me minimizo, dejo de ser importante. Igual, ¿no? Dentro de todo esto, como para ir cerrando, porque realmente ese fue el camino que tú tomaste, ¿no? Desde el amor, cómo materializas, experimentas y obviamente generas conocimiento. Pero, ¿cómo podemos cerrar con esto? Porque hay mucha gente que está como muy enfocada en la materia, Claro, la parte más eh, tengo que, y trabajo, y porque tengo que tener eso, y entonces trabajo, y trabajan tanto que al final, tristemente, ¿verdad? Tristemente no obtienen, no crecen, no multiplican, porque claro. esa es la verdad, esa es mucha de las verdades de muchas personas, al menos en nuestro universo que estamos hoy, ¿no? ¿Qué les podríamos decir, Javi, a esas personas que siempre viven, trabajan, se desviven por la materia y que al final, de todas maneras, no llega? O sea, no la tienen, pues. Claro. Siempre he compartido algo que además también me lo enseñaron mis maestros y como lo dije hace rato en el principio, digo, tú eres una maestra para mí y también he tenido otros maestros y esos otros maestros en algún momento cuando me senté con ellos, me acuerdo de hace mucho tiempo, te gusta hace como 20 años más o menos, me senté con ellos y ahí yo empezaba a trabajar y hacer cosas. Y me dijeron, bueno, ¿qué quieres pedir, no? Digo, es que es una anécdota que cuento porque es importante. Y entonces yo dije, quiero tener mucho trabajo para tener mucho dinero, ¿no? Y entonces, mis maestros estaban ahí y se empezaron a reír. Y no me dijeron nada, nada más se rieron, ¿no? Y ya pasó el tiempo, pues yo creo que con ellos estuve, yo creo que como unos 5 años más o menos, que esa es otra de las partes importantes, o sea, la gente tiene que tener paciencia, o sea, las cosas, hablando de que esto es en acción, el mundo te requiere que des ciertos pasos, pero también te está acompañando el universo, te está acompañando Dios, y ahí las cosas pueden resultar más fáciles, ¿no? Ahorita lo terminaría de explicar. Pero me acuerdo que en ese entonces se rieron y pues pasó el tiempo, o sea, yo creo que pasaron como 2 años, nunca me dijeron nada, hasta que yo me di cuenta que más bien toda esta creación de la que hoy en día se habla, sí es mucho de lo que tú piensas, es lo que se va a plasmar en tu vida, ¿no? Por eso ponía el ejemplo hace rato de tú vas y rentas un lugar y tú empiezas a poner las cosas donde tú quieres, pero, o sea, si pones una planta que es de sombra, la pones en sol, pues se va a morir. Y entonces, ¿pero quién lo puso ahí? Pues tú, ¿no? O sea, es tu pensamiento, es tu acción, y entonces obviamente esas cosas no van a fructificar. Entonces yo creo que es un conjunto de cosas, es que es algo que debemos de ya hoy en día entender, que las cosas no se dan por una sola cosa, se dan por un conjunto de cosas, ¿no? Entonces, parte de es estudiar, sí también dentro de ese estudiar también te das cuenta que todo lo que tú
pienses en tu cabeza, pues se va a dar de alguna manera. Ahora, puede ser positivo, puede ser negativo, pero supongamos que quieres que sea positivo, pues también depende con qué ganas y con qué emoción, por eso desde el principio lo decía, con qué ganas y con qué emoción tú estás queriendo que eso suceda, ¿no? Porque, pues si yo lo pido como desde la apatía, desde sí, pues quiero eso y las cosas, pues a final de cuentas, con esa misma lentitud se van a dar las cosas. Pero si lo digo, no, es que yo ya lo quiero, quiero esto y quiero hacer lo otro, eso va a hacer que las cosas también se aceleren, ¿no? A lo mejor algo que yo tengo, que justamente lo platicaba apenas, es como yo soy a lo mejor muy intenso, ¿no? Y a lo mejor esa intensidad me lleva a que yo, pues, le meto mucha pasión y muchas ganas a las cosas que hago, ¿no? Siempre. Y eso creo que a final de cuentas te va llevando a las cosas, ¿no? Y pues uno de los ejemplos que yo le pongo a algunas personas es que lo dicen, sí, a ver, por ejemplo, ¿no? Yo quiero un Ferrari, ¿no? Y dices, ah, ¿y qué has hecho para ese Ferrari? Y les digo, tan siquiera, por lo menos deberías de irte a parar a la sucursal de Ferrari y abrir la puerta. Digo, inténtalo, porque mucha gente le da pavor tan siquiera hacer eso. Y eso ya le estás diciendo al universo y tú también te estás emocionando con el hecho de que ya puede pasar. Y te das cuenta que cuando abres esa puerta y pasas, dices, ah, pues no estuvo tan difícil, ¿no? O sea, pues no estaba tan difícil, pero pues como que la sociedad, el que te dicen, oye, si no eres güerito, no eres blanco y no tienes dinero, no puedes entrar a esa. Y entonces son juicios, lo que decíamos hace rato, esos juicios te limitan, por eso yo le digo a la gente, no tengan miedo, experimenten, seas quien seas, seas morenito, seas güero, tú aviéntate, ve y haz las cosas y abre la puerta y te das cuenta, porque muchas veces inclusive los que te atienden, pues son gente también humilde o gente que no tiene tampoco ese dinero para comprarlo, pero están trabajando y están ahí y te van a atender también y te van a tener que decir, pásale. Y el siguiente paso es, abre la puerta del Ferrari, súbete y cierra el Ferrari y pon las manos en el Ferrari y di, oye, esto está padrísimo y yo lo quiero. Y el universo te va a empezar a ayudar con cosas, pero tú también tienes que empezar a dar pasos. O sea, no me salgo y me voy a mi casa y destapo una cerveza y me pongo, no, voy a mi casa y me pongo a estudiar, o voy a mi casa y empiezo, porque pues hoy, por ejemplo, los chavos están buscando trabajo queriendo no encontrarlo, que es ya muy común, o teniendo trabajo y que sea un trabajo fácil. Y no por eso también el trabajo fácil hoy en día también, inclusive trabajar desde casa es fácil, porque pues me levanto, ¿no? Y entonces prendo la computadora y mientras me voy a lavar los dientes y me voy, y ya la aprendí, ya mi jefe vio que prendí la computadora. Eso es fácil, no. Prendo la computadora y me pongo a trabajar, porque desde ahí también el universo dice, ah, ya se subió al Ferrari, ya abrió la puerta, y ahora está en su casa y está trabajando, y de repente te vas a ir dando cuenta que no tienes que trabajar tanto, sino solamente tienes que conjuntar cierta información, cierto conocimiento, tienes que accionar ciertas cosas, sí tienes que dar pequeños pasos. Les digo a la gente, mira, ese pequeño paso de haber ido a la agencia ya es un paso. O sea, aunque tú no lo creas, es un paso. Por eso les digo cosas tan sencillas como crear tu departamento o decir mi espacio, yo voy a poner aquí este sillón y voy a poner lo que sea, como sea, ya es una creación. Eso también es una creación. Voy a dar un paso, voy hacia allá, abro la puerta de donde venden el Ferrari, me subo al Ferrari, tengo la valentía, tengo la fortaleza, porque eso es importante. Pero eso, ¿cómo tengo? Ah, porque también dicen, bueno, pero es que yo soy tímido y no tengo valentía. Es que cuando empiezas a estudiar, ¿qué vas a estudiar? Ah, pues empiezo a conocer a mis ancestros. Y ya me di cuenta que pues mis papás tenían problemas con el dinero y que nunca le pedían a su jefe que les aumentara, siempre pues, lo que les pagara. Eran tímidos, se agachaban, no decían nada, no hablaban, no expresaban. Ah, bueno, pues es que eso me lo pasaron a mí, yo también soy tímido, no hablo, no expreso, no quiero ir y entonces eso me perjudica a la hora de que yo quiero obtener algo. Entonces, eso lo tengo que cambiar. Y eso también es estudiar. Es que cuando les digo estudiar, no sé, piensan que tienen que estudiar matemáticas, ¿no? U otras cosas. O sea, sí, sí es valioso estudiar matemáticas, pero es estudiar cosas que te nutran a ti. Y nutrirte a ti es conocerte a ti, conocer a tus antepasados, conocer tus ancestros. De hecho, tú muchas veces me recomendaste en algún momento cuando me hiciste una lectura de De la carta. astrología
de mi carta, hermano, me dijiste, oye, necesitas meterte a estudiar eso, porque aquí lo dice tu carta astral, y me metí y, por ejemplo, descubrí cosas maravillosas, ¿no? Que de alguna manera también descubrí que yo estaba no digo que sano al 100% porque pues, uno nunca está sano al 100% estando aquí en el mundo, pero me descubrí que era una persona sana en ese aspecto y que por eso también se me daba muy fácil esta materialidad porque yo ya traía como cierto bagaje y con mi familia, de alguna manera mis papás sobre todo, porque son tus más grandes maestros, de alguna manera yo tenía una buena relación con ellos y no quiere decir que una buena relación nada más de que me llevara bien, sino que yo entendía que muchas de las cosas que ellos hacían yo tenía que transformarlas y evolucionarlas, no hacerlas siempre todas igual como ellos los hacían, ¿no? Muchas sí, porque hay cosas que te enseñan los papás que son muy valiosas y que son bonitas y que te educan y te dan muchas cosas, pero también hay muchas que tienes que romper y son romper cordones umbilicales, romper todo ese bagaje que a veces no es tuyo, es de ellos lo aprendieron, está bien, les sirvió, de hecho les ayudó a ser los mejores maestros, ¿no? Para mí, y de alguna manera eso también me ayudó a materializar. Entonces ahora que también estudié todo esto, pues también me di cuenta que tenía una relación bastante sana, ¿no? Un 70% sana con ellos en el aspecto de mis pensamientos. Sí había rencor, odio, sí me sentía aludido por ellos, sí a lo mejor muchas de las cosas que hicieron yo las transformé y las evolucioné y entonces eso de alguna manera también me llevó a esa materialidad. Pero repito, creo que todo es un conjunto de cosas, es estudiar, es practicar, es conocerte a ti mismo. Sí, todas estas cosas que dicen hoy en red de tienes que decretar y tienes que plasmarlo, sí es verdad, o sea, sí funciona, pero va en conjunto de más cosas, no nada más porque pues es lo mismo que creo que muchas religiones, que no es que estén mal, pero muchas religiones hacen, ¿no? Ve y reza y ya, y se regresan a su casa a ver el fútbol y la chela y, ay, espero a que Diosito me cree el milagro, ¿no? Y me dé el Ferrari. No, o sea, sí tienes que hacer algo, no tanto, no tienes que trabajar tanto. Si haces las combinaciones, la programación correcta, ¿no? Como hoy dicen los prom, o sea, ¿qué es lo que pasa ahí con ChatGTP, no? Para que ChatGTP te dé información valiosa que tú necesitas si quieres, le tienes que dar un buen prompt. Si tú le dices todo revuelto y unas cosas por acá, te va a aventar también basura, Claro, ¿no? O sea, claro. entonces con eso, ¿no? Pues, y ya, ¿no? Entonces me da risa porque eso es como medio, a mí me da risa porque conozco gente que dice, no, yo le doy las gracias y soy bien buena onda con ChatGTP, porque qué tal si mañana se voltean las máquinas y nos van a matar y yo, eso, para mí, de lo que decía hace rato, eso es pensar que eso va a ser superior a mí y yo no creo que haya cosas más maravillosas en el universo y en el mundo que nosotros mismos. Somos una creación de Dios y era lo que decía hace rato, esta programación es maravillosa, es sublime. O sea, quien nos creó, que de alguna manera puso esa semillita y germinó, porque esa es también la parte maravillosa, no es que nos haya creado así de que nos haya hecho sino que puso algo y eso se reprodució y se reprogramó y se programó de alguna manera en conjunto con el universo, es maravilloso, o sea, somos maravillosos, o sea, yo no creo que nunca las computadoras puedan superarnos, aunque hoy sabemos que ChatGPT piensa así como en super friega, pero si tú no le das información correcta, no te da información correcta, ¿no? Entonces, pues bueno, y yo lo trato como lo que es una computadora y trato como de tratarlo desde ese punto. Entonces, pues bueno, pero hablando de mí, hablando de la materialidad y de lo que un poquito de lo que comentas, Kelly, pues yo creo que tienen que conjuntar varias cosas para que estas cosas se den y se den de una manera fácil. Y por ejemplo, teniendo conocimiento y regresando un poquitito al principio de esto que te decía de mis, es que entonces cambié la manera en la que pedí el universo y en lugar de decir que quería mucho trabajo, dije quiero mucho dinero. Y ya, quité lo de mucho trabajo Está y excelente, está excelente. Claro, totalmente. entonces pedí dinero, tuve acción, he hecho acción porque tú conoces mi negocio y obviamente
¿Cuál es parte de eso? Voy todo el día, todos los días a mi negocio, soy comprometido, soy responsable, soy disciplinado, ¿no? Trato de ser amoroso, trato de estar pensando en mi prójimo. Entonces, esas cosas, todas estas cosas que acabo de decir se van sumando y se van conjuntando para que también el universo también él haga su parte, Claro. ¿no? La parte que le corresponde. Y a veces, pues es una gran parte, pero y nos las da con mucha gratitud y eso pues es muy importante. Y bueno, también otro de los tips que siempre también comparto eso es ser agradecido, ¿no? Reconocer, ¿no? O sea, por eso yo ahorita te agradezco a ti muchas de las cosas que tú me has compartido y que eso pues hoy a mí me hacen también ser parte, eso me ha sumado también para yo ser parte de eso, ¿no? Entonces, pues siempre tenemos que ver y reconocer las cosas bonitas de las personas. De verdad que luego hay personas que como no entienden mucho todos estos conceptos, luego pues platico con otras personas y les digo, bueno, seguramente cuando pasen a la lavadora, ¿no? Es que hay una serie que habla de que no, no es la lavadora, sino es que en las religiones lo mencionan como que es como la parte fea cuando mueres, ¿no? Cuando pasas ahí, hay como un recuento de tu vida que para mí es como la lavadora, básicamente es como que te lavan y ya te quitan como toda la información que no es buena y ya la tiran y lo demás te lo dejan. Y entonces ahí como que haces un recuento de tu vida y de repente yo siento que en esos puntos te das cuenta de que hubo personas medulares, ¿no? Que ¡ping! Y dices, y no lo contemplé o no lo vi, ¿no? Y fue una persona que me empujó. Y yo también algo que a mí me pasa mucho es que yo no he dejado pasar eso. O sea, yo sí hay personas que reconozco, veo que fueron una luz para mí y yo digo gracias, Ok, ¿no? Y eso es bonito. bueno. Agradecimiento y con eso pues vamos a cerrar justamente este episodio agradeciéndote porque eh, aparentemente, y siempre te lo he dicho, ¿no? En la vida hay, como tú bien dices, hay personas que se conectan con nosotros, de hecho todos estamos conectados con todos, ¿no? Sí. Y que nos van dando información para que sigamos experimentando. Pero al final del día, y eso es algo que te reconozco y te agradezco, porque justamente eso también has venido a enseñar, ¿no? Has venido a enseñar la manera, dices, lo hago siempre compartiendo, pues la verdad es que, pues bueno, eres Virgo, ¿no? Y siempre vas a estar al servicio de los demás, siempre vas a poner cómo lo has logrado, siempre lo compartes y a mí me consta que todo el tiempo estás hablándole a tu equipo, a las personas que están cerca de ti, cómo lo has hecho, ¿no? Porque mucha gente diría, oye, pues pásame la receta, yo quiero tener todo lo que tú tienes y cómo le has hecho, y no, ¿no? Entonces, y me consta que tú se los dices, ¿no? O sea, nunca es como de, no, no, yo no, yo esto es mío y no te comparto porque pues a mí me costó, ¿no? O sea, realmente Claro. toda la vida lo has hecho, siempre has compartido, siempre has compartido no solamente lo que sabes, sino cómo lo has experimentado justamente desde tu persona, ¿no? Como tú dices, a veces la gente no quiere escuchar como el ejemplo, pero yo creo que sí eres un gran ejemplo. Hay mucha gente que puede no caerle bien, Sí, claro. así es el universo, las conciencias estamos en diferentes niveles y Claro. pues siempre he dicho eso, ¿no? No hay gente ni buena ni mala, simplemente estamos a diferentes niveles de conciencia. Entonces, pues te agradezco muchísimo, Javi, que me hayas acompañado en este episodio y cuéntanos cómo te encuentra la gente en tus redes sociales para seguirte, porque bueno, aparte pues tienes una compañía súper bonita y llena de mucha creatividad y de creaciones, por supuesto, pero también cuéntanos, cómo te podemos seguir? ¿Cómo te encontramos? Pues es que más bien ahí tengo tres líneas de negocio, que es Ormanda, que es Melié y es PMP. Y pues bueno, pues si tú me ayudas a poner ahí las Por redes, supuesto, por supuesto. Aquí las eh, vamos a compartir porque seguramente si algo de aquí te resonó, si algo de aquí comulgas con este gran ser de luz que está acompañándome, por supuesto que sus negocios van en función de lo mismo, ¿no? Porque somos y son nuestras extensiones. Entonces, estás trabajando no solamente con alguien que realmente tiene muy entendido desde dónde está generando y desde dónde puede ayudarte a ti, si tú tienes una compañía, una empresa, a generar.
de la misma manera, ¿no? Desde este punto, claro. desde esta perspectiva. Y eso yo creo que es lo más bonito porque le estamos poniendo también amor a los negocios. Y poner amor a los negocios, pues hace justamente eso, ¿no? O sea, fructíferos, muy Hace abundar, buenos, claro. que nos dan mucho más de lo que a veces uno piensa que nos pueden dar. Así que claro que sí, aquí lo vamos a poner los tres negocios que tú traes para que toda la gente bonita de Vibraciones Mágicas te siga, porque aparte haces contenido súper, súper bonito. Y a mí me Muchas encanta escuchar también el podcast que tienes dentro de la agencia. Y la verdad es que son muy creativos, hacen cosas bien padres. Así que, pues bueno, gracias. yo aquí se los voy a dejar para que lo sigan, por favor. Y Javi, pues muchísimas gracias, te agradezco de verdad con el corazón que hayas compartido estos minutos con nosotros, con toda esta experiencia, conocimiento y sabiduría que traes a través del tiempo y que lo has plasmado no solamente en la parte personal, sino lo has llevado a la parte profesional, que eso es lo más difícil, porque piensan que la espiritualidad es como, pues no sé qué piensa la gente, a veces nomás lo ve como algo como utópico, como allá arriba, los que están en la ensoñación y no, tú ya nos trajiste a la tierra y nos pusiste cómo podemos materializar a través de algo tan bonito como es la expresión del amor. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Pili. Muchas gracias y esperemos que esto muchas personas lo puedan escuchar y que llegue lejos y que se expanda y que esto le ayude a muchas personas. Así va a ser, así ya Este es. y todos los podcasts que haces y porque todos los que haces y los que has hecho que he visto están maravillosos porque creo que nutren a las personas. Entonces, yo los veo y trato de darles like y estar allí también al pendiente Ay, porque muchas gracias, es contenido muy muchas bonito. gracias, gracias. Gracias a ti, Pili. Pues bueno, cuídense mucho. Muchas gracias, Pili. Te amo y salúdame a todos por allí. Muchas gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerden, si algo te resonó, comparte, suscríbete, porque nos ayuda a generar más contenido como esto. Mientras tanto, yo soy Pilar Jiménez. Sé feliz, sobre todo, y vibren muy bonito. Hasta la próxima. Chao.